Jihad Diab estuvo preso durante 12 años en la cárcel de Guantánamo, acusado de ser un militante yihadista especializado en falsificación de documentos. En diciembre de 2014 llegó a Uruguay, junto a otros 5 ex reclusos de Guantánamo, en calidad de refugiado. Pero no demoró en mostrar su disconformidad con el país y con las condiciones en que fue traído. Ahora, en estos días, esa disconformidad alcanza su punto más crítico. En un video difundido esta semana por sus allegados, Diab, de 45 años, dice que en Uruguay sufre más tortura y más prisión que en Estados Unidos. La imagen lo muestra acostado en una cama y con apariencia débil, debido a la huelga de hambre de 25 días que, según dice, lleva adelante como modo de presionar a las autoridades para que le faciliten la reunión con su familia. Su esposa y 3 hijas, a quienes no ve desde 2002, se encuentran en Turquía. El gobierno está trabajando para hallar una salida, pero hasta ahora no encuentra un país de origen árabe que acepte recibirlo. Para conocer más detalles de la situación y de las posibilidades hacia adelante, es que recibimos esta mañana a Cristian Mirza, interlocutor del gobierno con los ex reclusos de Guantánamo. Mirza, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, un gusto estar con ustedes. Antes de que Romina vaya a otras preguntas, una presentación breve. Los oyentes seguramente han escuchado mucho su nombre, pero quizás no tienen presente cómo ni por qué usted fue elegido por el gobierno para jugar este papel, ¿no? De nexo, de intermedio con los expresos. ¿Cómo es esto? Bien, esa es una pregunta recurrente. En realidad yo formo parte del Comité de Apoyo al Pueblo Palestino hace años. En ocasión de la llegada de los refugiados de Guantánamo, la comisión decidió ir a visitarlos en febrero del 2015, puesto que entre los 6 hay uno que es palestino. Allí entonces es el primer contacto que tenemos y que tengo personalmente con los 6 refugiados de Guantánamo. Una vez que asumió el presidente Tabaré Vázquez y concomitantemente fuera designado el canciller Rodolfo Noboa, este último me convoca para realizar intercambios, en fin, me pide impresiones, opiniones respecto a la situación de los refugiados de Guantánamo. Y una vez terminada esa conversación informal, el ministro, bueno, yo le digo al ministro, estoy a las órdenes, una mano que pueda dar, no hay ningún inconveniente. Bueno, esa mano se transformó formalmente en una resolución que me designa como nexo y punto focal entre el gobierno uruguayo y los 6 refugiados de la cárcel de Guantánamo. ¿Usted nació en Egipto? Sí, yo nací en Egipto, vine en el año 63 cuando tenía 6 años y soy ciudadano legal, habiendo hecho todos los trámites correspondientes. Y una vez me preguntaron, varias veces me preguntaron, pero ¿y por qué a usted? Y yo dije, bueno, a lo mejor porque, yo qué sé, soy asistente social, porque soy docente universitario, qué sé yo, no sé, podrían haber más razones. En realidad, la percepción que tengo es que el ministro, obviamente con el aval del presidente de la República, me designó por una razón de confianza personal y política. ¿Su cargo es honorario? Absolutamente honorario. Yo insisto mucho en esto porque por ahí por las redes y los comentarios que se suscitan, a veces alguno cree que yo cobro un sueldo. No cobro un sueldo, no puedo cobrar porque yo soy docente universitario en régimen de dedicación total, profesor agregado de grado 4, y por lo tanto no puedo tener otro empleo público, tampoco privado, puedo hacer cosas muy puntuales. O sea, esto es absolutamente ad honorem, en carácter voluntario. Vayamos al fondo del asunto. Sí, recordemos en primer lugar en qué régimen fue que llegaron los 6 reclusos de Guantánamo y qué compromisos asumió el gobierno y qué compromisos asumieron ellos. Bien, ellos cuando llegan al Uruguay
después de haber realizado los chequeos médicos y haberse diagnosticado básicamente la situación de salud de cada uno de ellos, se les propone incorporarse a un programa de inserción, de integración a la sociedad uruguaya, que lleva adelante hasta ahora SEDU, que es el Servicio Ecuménico para la Dignidad Humana, que es una organización no gubernamental que trabaja hace muchos años con refugiados en general. Aquí en Uruguay hay más de 300 refugiados. Esto se hace en el marco de un convenio entre esta organización y la Cancillería, y este programa se le presenta a los refugiados como una opción digamos, de trabajo y como forma de llevar adelante el proceso de integración. Ahí en ese programa y en la carta compromiso específicamente se detallan los derechos y las obligaciones de los refugiados. Básicamente, en este caso, ¿cuáles serían? En los ítems podemos señalar la atención de salud, la obligación de aprender el idioma español, también la obligación de calificarse o insertarse en el mercado de trabajo, obviamente el respeto a las normas y a las leyes uruguayas. También se establece la obligación de otorgarles un subsidio que es aproximadamente 15.000 pesos mensuales, más la cobertura de alojamiento por un tiempo determinado. El programa expira en febrero del 2017. ¿Todo eso lo paga el Estado? Sí, esos son recursos que son provistos en el marco del convenio a SEDU, y SEDU los transfiere y los administra, los gestiona y lo hace muy bien además. ¿Qué limitaciones tiene para moverse? Ninguna. Para salir del país, que ha sido todo un tema de discusión. Ninguna. Ese es un tema que la verdad que mucho se ha dicho y a veces con gruesos errores. Los 6 refugiados tienen no solamente la cédula como residentes legales, sino un título de viaje que es exactamente un símil a un pasaporte uruguayo. Ese pasaporte les permite viajar al exterior del territorio nacional. Ellos no tienen ninguna limitación en ese sentido. Ellos no están. Por eso, cuando se dice que se escapó o que habría huido, es absolutamente falso. Todos pueden salir del territorio nacional, de manera que no están condicionados o limitados geográficamente. El problema, en este caso en particular, y en todos los casos además, es cuando uno se mueve a un país y no es uruguayo. Aún los uruguayos para ir a Tailandia o a Vietnam necesitan visa, o de pronto no, pero en algún otro país necesitamos visa. En su caso, por sus nacionalidades respectivas, necesitan visa de entrada, o sea, que haya un país que los reciba y que ingresen de manera legal. Así que en el caso de Diab, ese es el problema. No es el problema de, señor, usted no puede salir por, vaya a saber qué condicionamientos. Diab fue de estos ex reclusos de Guantánamo el que mostró más dificultades de adaptación. Capaz que los oyentes recuerdan una incursión que hizo a Buenos Aires, donde realizó una serie de denuncias ante ONGs y medios de comunicación argentinos. Bueno, y ahora, a mediados de junio, desapareció, y luego se supo que había ingresado a Brasil para llegar a Venezuela, ¿no? ¿Cómo se entiende que haya hecho semejante viaje alguien que tiene los problemas físicos y de salud que arrastra debido justamente a los malos tratos que sufrió en Guantánamo? Bueno, ese es un dato que yo no tengo, porque no le hice el seguimiento, obviamente, hasta Venezuela. Lo hizo por vía terrestre y en algunos tramos en autobús. Le pregunto porque ayer en la mesa, sí, cuando se discutía el tema, se especulaba con la posibilidad de que él tenga efectivamente una organización que lo está apoyando en sus acciones. No me consta en absoluto que haya alguna organización atrás. Sí puede tener amigos, allegados, gente que lo está ayudando y que de hecho lo está ayudando desde que él llegó al país. Pero es curioso semejante viaje para las limitaciones físicas que él tiene, ¿no? Sí, es curioso, pero también es probable que alguno lo haya ayudado en el traslado, sin que nada tenga que ver con una organización terrorista o qué sé yo.
Vayamos a lo que pasó en Venezuela. A ver, en Caracas, después de presentarse en el consulado uruguayo el 26 de julio, Diab fue detenido y permaneció durante un mes en dependencias del Servicio Bolivariano de Inteligencia. ¿Qué le comentó sobre ese episodio de lo que vivió allí? Porque él aparentemente esperaba encontrarse, bueno, con un gobierno solidario por su enemistad, ¿no?, con Estados Unidos. Y, sin embargo, ni siquiera pudo ver a su abogado o a algunos activistas incluso que habían pedido para hablar con él. Sí, nosotros no hablamos específicamente de ese tema. Mi percepción personal es que tuvo un error de cálculo político. Sí, considerando que eventualmente, estando en Venezuela, se les podía facilitar la salida a otro país, a un tercer país. Yo creo que hubo un error de cálculo y se lo dije. Luego, ¿qué pasó en ese interín? Yo no tengo los detalles y tampoco ahondé, y si los tuviera tampoco, yo no sé hasta dónde puedo dar detalles e información de un refugiado, porque ustedes saben que hay una ley en donde se establece claramente en uno de los artículos que la divulgación de información respecto a refugiados puede conllevar la pena de encarcelamiento incluso. Pero bueno, aparte de eso, yo creo que se equivocó en la percepción de que podía eventualmente Venezuela, un país que con una actitud claramente anti-norteamericana, o por lo menos con un claro posicionamiento geopolítico en la región. Luego, la detención de él se produce porque hay un ingreso irregular, absolutamente irregular, entre comillas ilegal. Yo desconozco la normativa venezolana. Pero por ingreso irregular puede estar detenido e incomunicado durante Eso un mes. Es lo que yo no me explico. Eso es lo que yo no me explico. Porque parece excesiva la pena a la que... Sí, claro. Desde luego que parece demasiado exagerada por haber ingresado sin haber pasado por migraciones, que fue el problema de él. Al gobierno uruguayo no se lo vio muy preocupado por la situación de incomunicación que tenía Diab durante ese mes en Venezuela. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué? ¿Cómo se explica esa actitud? Yo no diría que no estuviera preocupado. Incluso la Institución Nacional de Derechos Humanos de acá hizo una alerta sobre el tema. Sí, pero cuando se dice que el gobierno recién se preocupa por Diab y que no estuvo preocupado cuando él estuvo en Venezuela, eso no es así. El gobierno, a través de Cancillería en particular, siempre estuvo al tanto de su situación y cuidando, además de que estuviera en condiciones de salud y haciendo el monitoreo. Lo que pasa que, bueno, ahí se me escapa el nivel de diálogo que hay entre gobiernos y a nivel diplomático. Pero me consta que la preocupación estuvo siempre presente. No es que ahora, porque las instituciones de derechos humanos presionan o reclaman, hay una actitud proactiva. Es más, respecto a los 6 y respecto en particular a Diab, la preocupación estuvo centrada desde el primer día en que llegaron. Yo puedo dar fe porque yo tuve conversaciones y diálogos y contacto permanente hace 1 año y medio, no es de ahora. Le propongo escuchar un fragmento de la discusión de ayer en la mesa. Habla Antonio Mercader. Diab, a los 20 días de llegar, ya se escapó un día a Buenos Aires y lo trajeron de apuro de Buenos Aires. Con lo cual se estaba negando eso de que no podía salir. Teóricamente podía haberse quedado en Buenos Aires. Después se va a Venezuela y en Venezuela lo atrapan a la salida del consulado uruguayo, ¿no? Digo, como que del consulado uruguayo da la impresión que avisaron allí que estaba, lo van a buscar la policía venezolana al consulado uruguayo, se lo llevan y lo mandan para acá como diciendo, tu lugar es Uruguay, no te podés mover. ¿Qué puede decir usted de esto que comentaba Mercader? Porque el gobierno uruguayo lo trajo de vuelta. ¿Por qué tomó esa decisión si él, aparentemente, y como ha manifestado, no quería volver a Uruguay? Es que no es que el gobierno uruguayo lo trae de vuelta. Ahí hay un error que no sé atribuido a qué. Cuando él se va a Argentina, el problema no es que Uruguay le dice volvé o porque tenés que estar aquí. Las autoridades argentinas, molestas con las actitudes y las acciones que había tomado, le solicitan muy gentilmente, entre comillas, que regrese al Uruguay. Pero no es que el Uruguay reclama al gobierno argentino para que lo envíen de vuelta. Lo mismo aconteció con Venezuela. El gobierno uruguayo no solicitó jamás
hasta donde llegan mis conocimientos, y yo reitero, estoy en contacto permanente no solamente con el canciller, sino con las autoridades, con otras autoridades nacionales, nunca reclamó, nunca le pidió a Venezuela que lo enviara. Es Venezuela que lo deporta, y esta es una impresión personal también, no comprometo al gobierno uruguayo. Yo creo que Venezuela advirtió allí también otro problema agregado a todos los que tienen. O me voy a ver a mi familia a otro país o me muero. Con esta declaración, Jihad Diab, expreso de Guantánamo, puso el lunes contra las cuerdas al gobierno uruguayo, que ahora agiliza negociaciones para encontrar una nación árabe que lo reciba, mientras intenta desactivar la huelga de hambre, que ya lleva 25 días. Ese es el tema que nos ocupa en estos minutos hoy en Perspectiva. Estamos con Cristian Mirza, que es interlocutor del gobierno con este grupo de 5 ex presos. Vamos a los reclamos justamente de Romina. Sí, básicamente los reclamos de Diab han sido dos, ¿no? Irse del país y ver a su familia. ¿Por qué quiere irse de Uruguay concretamente? ¿Qué le ha manifestado en ese sentido? Él nunca llegó a adaptarse. Bueno, la prueba está en esta situación a la que llegamos. Siempre le costó mucho más que a los demás. De pronto porque tenía una idea distinta. Obviamente los 6 refugiados vienen al Uruguay porque no tenían capacidad de elegir, como no tenían capacidad de elegir nada, de decidir nada cuando estuvieron 13 años en Guantánamo. Entonces, él siempre ha tenido una actitud un poco más resistente y más renuente a ese proceso de integración. De hecho, él firma la carta compromiso con CEDU, que estipula los derechos y obligaciones del refugiado, en diciembre del 2015, cuando los demás lo habían hecho en mayo de ese año. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, también hay que decir que en ciertos momentos su actitud ha sido vacilante respecto a la reunificación familiar. Es decir, en el primer momento hace la solicitud, luego cambia de opinión porque no ve claro que estén dadas las condiciones para que toda su familia viniera al Uruguay, y luego decide reanudar y después se suspende. Es decir, también hay vacilaciones, que me imagino que yo lo dije siempre y lo reitero, los 13 años de tortura física y psicológica deja secuelas en cualquier ser humano. A lo mejor en el caso de él dejó un impacto mucho más profundo que nosotros. Y entonces eso le genera ansiedad, angustia, desesperación. En este caso es desesperación. ¿Por qué no es posible que vea a su familia acá, en Uruguay? Eso ya se lo hemos planteado en más de una oportunidad. Incluso cuando volvió a Venezuela fue lo primero que le transmitimos. Pero él no quiere porque se imaginará, supongo, que si viene la familia después ya no hay posibilidades de irse del Uruguay. Pero supongo que hay organizaciones como las que de algún modo están trabajando en este tema, que pueden facilitar la venida temporal de la familia, para que haya simplemente una visita, para que se vean mientras se encuentra una solución de fondo. De hecho, mira Emiliano, hay 2 familias de los otros refugiados que vinieron, estuvieron 15, 20 días de visita y retornaron a sus países de origen. Nadie se enteró porque esto hay que hacerlo con discreción y reserva. Una familia el año pasado, a fin del año pasado, y otra familia hace muy pocos meses, sin ningún inconveniente. Esto lo tramita la Cruz Roja Internacional, que justamente dispone de un dispositivo de logística y recursos financieros para hacer los procesos de reunificación, pero que dependen exclusivamente de la voluntad del refugiado, que anuncia y exhibe su deseo de reunificación, sin lo cual el organismo no puede. En este caso Diablo rechaza por completo. En este caso no se da. Incluso nosotros le propusimos de traer a la familia y evaluar con ellos la factibilidad de un reasentamiento de toda la familia aquí, o eventualmente volver a otro país. Pero lamentablemente eso no lo pudo, no lo aceptó. Y entonces
¿Romina? Sí, en cuanto a la posibilidad de irse del país, el gobierno viene comentando que está haciendo distintas gestiones, ¿no?, con otros países, pero ¿cuáles son los motivos y que han manifestado que no han querido recibirlo? ¿Cuáles son los motivos que argumentan esos otros países? Yo no puedo dar esa información de ninguna manera. Yo no puedo dar ni siquiera... Ya han trascendido algunos de los países que no lo querrían aceptar. Pero yo quiero destacar una cosa. Primero, que el gobierno uruguayo no es que se movió a partir del planteo de algunas organizaciones ayer o anteayer. Desde el momento en que llega de Venezuela y él manifiesta no querer seguir adelante con el proceso aquí en Uruguay de integración, el gobierno uruguayo, me consta, empezó a trabajar en la dirección de encontrar una opción viable para que ¿Qué es lo que se está buscando? ¿Un país árabe, en primer lugar? Es que él dice, yo quiero ir a un país árabe. Tiene que ser un país árabe donde pueda instalarse él y también su familia. Donde pueda ir él y luego procesar la reunificación familiar. Porque la familia vive en Turquía. No es que vive, están en Turquía. Ellos son todos de Siria. Ellos están, en Turquía. Ahora, entonces, el problema no es que Uruguay lo retiene contra su voluntad. Al contrario, Uruguay trata de buscar una alternativa, reitero, viable para que él pueda irse. Pero para que exista esa alternativa viable, tiene que haber un Estado receptor que eventualmente incluso le otorgue el estatus de refugiado que lo tiene acá. Bueno, ese es un aspecto imprescindible que tiene que tener. O sea, para irse a otro país tiene que tener la categoría de refugiado en ese otro país. No, puede no tenerla, tener la categoría de refugiado en el país receptor. Pero lo que sí es inevitable, que el otro Estado le dé el ingreso, le posibilite el ingreso, porque el Uruguay, porque algunos dicen, no, pero ¿por qué no le dicen a Diab, bueno, aquí tiene su pasaporte? ¿Él tiene su pasaporte? Claro que sí. Y entonces, ¿qué pretenden? ¿Que lo pongamos en el aeropuerto, que tome cualquier avión y que vaya a cualquier país para vaya a saber, termine en un aeropuerto como aquella película, no me acuerdo, de Tom Hanks, ¿no?, atrapado durante años? Eso es absurdo. ¿Cuánto incide en el rechazo que ustedes han ido recogiendo, o que el gobierno ha ido recogiendo en estas gestiones con otros países, el hecho de que él se haya pronunciado partidario de Al-Qaeda, como dijo en unas declaraciones que publicó Búsqueda? Sí, eso generó preocupación y sobre todo incomodidad, porque uno puede expresar sus ideas libremente y por ello no puede ir nunca preso, ¿verdad? La libertad de expresión. O sea, yo puedo decir, adoro a Al-Qaeda, cosa que obviamente está lejos de mi pensamiento, pero podría decirlo. Y por eso solamente no podrían detenerme. Eso no prueba que fuera ni militante ni que sea militante de una organización como Al-Qaeda. Es más, el Departamento de Estado, cuando llegan aquí los 6 refugiados, emite un documento oficial firmado por una altísima autoridad del Departamento de Estado. Ese documento se hizo público, yo tengo una fotocopia, en donde se establece claramente que ninguno de los 6 constituye riesgo alguno ni para el Uruguay ni para la seguridad de Estados Unidos. Entonces, si lo libera Estados Unidos, bueno, ahí también hay una responsabilidad doble. Responsabilidad primero por haberlos sometido a lo que fueron sometidos durante 13 años, responsabilidad política y ética que hasta ahora no han asumido, y segunda responsabilidad, el hecho de haber dicho, miren que con estos 6 no va a haber problema. Ahora, claro, con sus actitudes, él después la complicó, ¿no? Sí, desde luego. Declaraciones como esta que nos citaba recién. Desde luego que colocó, a veces se colocó en la mira. Como expresiones que son, desatinadas, absolutamente desatinadas, pero bueno. Y ahora, huelga de hambre. Sí, a ver, en el video que se difundió esta semana, allí Dijab declara, dice una frase que hemos repetido, ¿no? Me voy a ver a mi familia o a otro país o me muero. ¿Hasta dónde entiende usted que él está dispuesto a llegar? Bueno, él es una persona con un temperamento fuerte y con convicciones muy, muy claras. ¿Hasta dónde va a llegar? Yo no lo sé, yo no estoy en su piel. Lo que sí sé es que yo estoy permanentemente, todos los días. Anoche estuve con él, ahora de aquí me voy a verlo de nuevo a su apartamento, con algunas opciones o algunas alternativas que no se pueden revelar, desde luego, que
eventualmente podrían destrabar o por lo menos aflojar la tensión y encaminarnos a una solución relativamente definitiva de aquí en más. ¿Usted es optimista? Yo tengo que ser optimista. No, pero digo, hay elementos nuevos que permiten que usted sea sí, más optimista que hace unos días. Hay elementos nuevos. Reitero, yo tengo que ser optimista. Yo tengo que transmitirle ese optimismo. Yo ya le dije ayer, I have a hope, I have a dream, trust me, ¿no? Porque yo hablo en árabe con el, tengo con un el sueño, traductor. tengo una esperanza, confía en mí. Sí, eso fue lo que usted exactamente. le dijo. Y tengo que transmitírselo, porque yo, ¿quién soy? Nadie. Yo no tengo el poder de nada. Y la huelga de hambre es total, terminante. Es una huelga de hambre y está líquidos, como se ha informado. Está deshidratado, sí, efectivamente. Le pregunto porque el canciller Nin dijo que sabe que durante el viaje, durante el vuelo en avión, tuvo alimentación. Aparentemente sí, por lo que le habían informado al canciller, sí, pero bueno, yo no puedo confirmar si tomó un jugo, si como... No, porque se lo pregunto porque hay una preocupación latente, yo qué sé, en sectores políticos y en la población, en cuanto a que este hombre pueda morirse acá, efectivamente, ¿no? Sí, estamos todos trabajando muy duramente para que no se muera. En primer lugar, por él mismo, por un derecho básico, inalienable, por respeto a su dignidad humana. Y en segundo lugar, por todos los impactos que pudiera tener. Pero sobre todo, porque él es una víctima, en definitiva. Más allá de lo desatinado que pudieran haber sido sus declaraciones, más allá de que algunos dicen que es muy firme en sus posturas, que es inflexible, más allá de todo, reitero una vez más, esto es producto de 13 años de tortura física y psicológica y es responsabilidad de Estados Unidos. El Uruguay hoy también es responsable. Eso nunca, ni el gobierno, ni Cancillería en particular, rehuyó esa responsabilidad. Cristian Mirza, interlocutor entre el gobierno y los expresos de Guantánamo radicados en Uruguay. Gracias por acompañarnos esta mañana. No, gracias a ustedes y espero haber por lo menos aportado algún elemento más de juicio para evitar, ¿saben qué? Los estereotipos que estigmatizan no solamente a él, sino a los refugiados, a los 5 restantes de Guantánamo, que tienen evidentemente, y claro está, una actitud diferente y que han podido integrarse a la sociedad uruguaya y lo hacen con dificultades. Y yo reitero, la decisión política de haberlos acogido rinde tributo a las mejores tradiciones en materia de política exterior, más allá del partido que sea. Entonces eso es lo importante, es decir, bueno, no, estereotipos y estigmas no. Que esto es complicado, sí es complicado, y espero haber por lo menos aportado un granito chiquitito al esclarecimiento. Volvemos a conversar en cualquier momento. A las órdenes. Ahora seguimos hasta las 11 en Perspectiva, viniendo con la mesa de este viernes.